Muy bien, pues nuevamente buenas tardes. Vamos a dar inicio ya con el tema, la importancia del presupuesto y los derechos humanos. ¿Cómo logramos vincular estas dos grandes características? Y como sabemos, y para eso el desarrollo del tema tiene que ver precisamente con lo que refiere el artículo primero de la Constitución. Ya no solo el presupuesto con base en el artículo 73 de la propia Carta Magna o de la Ley de Leyes, sino la importancia de ese presupuesto en la aplicación para la salud como un derecho fundamental, un derecho que tiene ya un respaldo de carácter constitucional, pero también cómo se aplican esos recursos para que ese derecho humano se logre levantar de manera adecuada y que en términos generales todas y todos podamos tener acceso. Recordemos entonces la prerrogativa que establece de manera jurídica, conceptual y reflexiva el artículo primero, en donde la idea es que todas las personas, todos los hombres, todas las mujeres, gocen de los derechos humanos que están reconocidos en la propia Carta Magna. Ese es el centro de la importancia del decreto de presupuestos de egresos de la Federación, pero también del marco jurídico que se encuentra vinculado específicamente con la ejecución, uso racional, eficaz y eficiente de estos recursos financieros, económicos y monetarios que el Estado tiene primero que ingresar para poder planear y también generar los gastos o los egresos correspondientes alineados a esta prerrogativa que establece el artículo primero. Pero miren, aquí valdría la pena ya el análisis. El análisis desde la perspectiva pues de qué son esos derechos humanos, qué son esos derechos fundamentales, y no lo que diga Ernesto Alvarado o Juan Pérez Jolote, sino lo que se establece ya desde la perspectiva de los grandes tratadistas, de los referentes mundiales, como por ejemplo Thomas Hobbes, que él pues ya refería que en el caso de los derechos humanos son aquellos que el individuo cede a un poder soberano. La soberanía es el poder que dimana del público, del pueblo. O sea, cedemos esos derechos para que esos derechos puedan materializarse a la luz de la estructura de un Estado, de una administración pública, de un gobierno y de la adecuada ejecución de leyes, instituciones, ciudadanos y presupuestos precisamente para materializarlos. ¿A cambio de qué? Dice Thomas Hobbes. A cambio de seguridad y un adecuado orden social. Y entonces ahí tenemos una prerrogativa importante con una reflexión potente de la relación artículo primero de la Constitución, derechos humanos y un gran referente denominado Thomas Hobbes. Pero no es el único. Tenemos también al famosísimo varón John Locke, que ya John Locke como filósofo inglés del siglo XVII, sostiene que los derechos humanos son inherentes a la condición humana. Todas las personas tienen o deberían de tener alineados los derechos humanos que incluyen, para empezar, el derecho a la vida, la libertad y la propiedad. Esa es la perspectiva que nos da John Locke. Pero también está Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau lo que nos dice es que en el caso de los derechos humanos, básicamente se defiende una idea en donde estos deben ser inalienables al ser humano y que incluyen dos grandes prerrogativas: libertad e igualdad. Conceptos sin lugar a duda importantes y que en el caso de la salud y el presupuesto público recaen en esto, ¿verdad? En la libertad de poder acudir, de tener salud, de cuidarse, de poder acudir a una institución médica, de recibir de manera igualitaria un trato que permita salvaguardar este derecho humano. Pero miren, adicionalmente, vale la pena referir a Mahatma Gandhi.
Mahatma Gandhi, como líder político ya y pensador potente y referente en nuestra época, indicó ya que en el siglo XX era uno de los grandes precursores de los derechos humanos, considerando los principios éticos de la dialéctica social, y que esta dialéctica social debería de incluir la no violencia, la justicia social, pero también la dignidad humana. O sea, estos derechos humanos, como los define la Real Academia de la Lengua Española, como prerrogativas inherentes al ser humano para salvaguardar su dignidad y garantizar una vida de libertad, de justicia y de igualdad social. Ahora, ya en el siglo pasado, después de la Segunda Guerra Mundial, pues vale la pena la reflexión en función de doña Eleanor Roosevelt, que ella comentaba que básicamente los derechos humanos tienen que verse como normas de carácter internacional básicas, en donde todos los países, a través de acuerdos, se suscriben a estos para salvaguardarlos y materializarlos, lograr que se levanten. Podemos tener un derecho humano a la educación, pero tal vez no todos sabemos leer y escribir. Podemos tener un derecho humano a la salud, pero no todas las personas pueden tener acceso a una medicina preventiva, a una medicina de trato o curativa. Ahora, otro referente, Amartya Sen, un gran economista, premio Nobel y filósofo hindú contemporáneo, que él, en el caso de Amartya Sen, ha destacado la importancia básica de los derechos humanos en el desarrollo social humano, argumentando que este concepto de libertad y de igualdad son fundamentales para el bienestar de la raza humana y en consecuencia del progreso social y el desarrollo económico que tendríamos que tener de manera más igualitaria. No pasa en la actualidad, sabemos que hay demasiada desigualdad en el planeta. México no es la excepción, tenemos también muchísima desigualdad. Sin embargo, de ahí generan estas ideas los autores a los que me he dado a la tarea de citar. Adicionalmente, tenemos ya en la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues lo que establece, por ejemplo, nuestro artículo tercero. Nuestro artículo tercero de la Constitución, en términos de que todas las personas tenemos derecho a la educación, y establece la concurrencia y las responsabilidades para que esto sea un derecho fundamental para todas y para todos, y aplicar esos recursos presupuestales, pero también modificar la parte cultural para que con base en la educación podamos tener un mejor comportamiento. Ya sabemos que el conocimiento debe de cambiarnos el comportamiento. Esa es una idea central de la educación. Nos educamos y cambiamos nuestro comportamiento, nuestras actitudes, nuestros hábitos y nuestros valores que están relacionados precisamente con esta capacidad de aprender. Y ahí recae ese presupuesto. ¿Cuáles son los resultados y los indicadores de ese recurso que se está destinando en el caso nacional, en el caso estatal y en los casos municipales, así como en el caso de las familias que pagan por educación privada? Recordemos que la recurrencia y concurrencia que establece el artículo tercero en función de las competencias es competencia y responsabilidad de este acceso al derecho a la educación de la Federación, de los estados, de la Ciudad de México y de los municipios, y que estos impartirán y garantizarán la educación inicial, la primaria, la preescolar, la secundaria, la media superior y la superior, y ya dando certeza a la obligatoriedad de un sistema educativo nacional como lo tenemos en muchos países de los llamados democráticos que están alineados con la Organización de las Naciones Unidas. Pues entonces vemos que la educación inicial, preescolar, primaria y secundaria conforman básicamente la educación de elementos sustantivos o básicos, y que la media superior también, y serán obligatorias. O sea que en el caso nacional, pues todas las personas que tengan 18 años o más tendríamos que tener por lo menos la preparatoria. Eso es lo que establece la Constitución. Habrá que ver los indicadores. Todavía tenemos un 4% de población que no sabe leer y escribir, y que cuesta trabajo que se correlacione y pueda resolver de manera adecuada o menos inadecuada la realidad en la que nos encontramos.
Ahora, pasando al artículo 4, que es el motivo de la relación, el objetivo que hemos planteado al inicio de esta breve charla. Pues lo que vemos entonces es que, considerando el famoso artículo 4 constitucional o de la ley de leyes, en donde ya se establece de inicio lo que referían algunos de los autores, de los tratadistas que ya yo mencionaba. Por ejemplo, Martin Luther King también hace, él como líder de movimiento de los derechos civiles en Estados Unidos, pues aboga por el fortalecimiento de esos derechos humanos como principios universales, y observamos una relación de igualdad, justicia, y también establece fraternidad. Independientemente de la raza, ya sabemos que Martin Luther King era negro y defendía esta igualdad para todos, negros, blancos, chinos, mexicanos, etcétera, para todos, independientemente de la raza, la religión o la nacionalidad. Y también entonces vemos ahí elementos sustantivos que están con base en estos grandes referentes y que hoy pues se encuentran ya en el artículo 4 constitucional en función de la prerrogativa inicial de la estructura de este artículo, y para eso los recursos presupuestales, en donde establece que debe haber una igualdad entre el hombre y la mujer. La mujer y el hombre son iguales ante la ley. No iguales físicamente ni genéticamente, por supuesto, pero sí iguales en condiciones de justicia, equidad, igualdad social, desarrollo, posibilidades, ante las prerrogativas jurídicas, con una visión ética y de la dialéctica de los todos. Y esta ley debe de proteger la organización y el desarrollo, primero del hombre y la mujer, la igualdad, y posteriormente de la familia como una de las células más importantes dentro de la sociedad, los diferentes tipos de familias que hoy conocemos. Pero adicionalmente de estos dos derechos, se establece ya en el artículo 4 que toda persona tiene derecho de manera libre a decidir, libre, responsable e informada. Estos principios a decidir sobre el número y espaciamiento de los hijos, si queremos 1, 2, 3, 4, etc. También como un derecho fundamental y que se asocia a esa igualdad, a la unidad familiar y a la posibilidad de procrear para que la raza humana pueda continuar su desarrollo y estabilidad. Pero también establece la alimentación como un derecho. La alimentación refiere a la cuestión nutritiva, de calidad y suficiente. Y una prerrogativa que hay que considerar es que la misma Constitución, que fue modificada el 2011, pues establece que el Estado garantizará esta alimentación suficiente, nutritiva y de calidad. Y a esto, a una alimentación que es la base, una de las grandes bases para poder tener mejor salud, aparte de la actividad, y también el 6% incide en los genes, eso es lo que dice la Universidad de Harvard en uno de los protocolos, al igual que en los protocolos de Lanceta, pues establece que el 6% son por condiciones genéticas, pero el otro 94% recae sobre decisiones y acciones que tomamos de manera cotidiana y diaria. Y en el caso del mismo artículo, pues ya establece la prerrogativa como condición sine qua non de que toda persona va a tener derecho a la protección de la salud. Hay entonces elementos de carácter central para la aplicación y la vinculación de los derechos humanos, de la salud y del presupuesto, que es el que puede generar que esas instituciones, que esos mandatos, esos recursos se levanten a la luz de la ejecución, como lo establece el artículo 134, con eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez, 5 grandes principios que van a dar certeza a que ese recurso se aplica de manera eficiente y logra transformar la vida de las personas. Y 2 grandes indicadores que yo considero son de los más relevantes. Uno es la expectativa de vida. México rondamos los 75 años versus otros países 85. Ya tenemos ahí una minusvalía de 10 años, más del 15% del total de los años de vida, pero también la calidad de vida, porque puede ser que vamos 75 años, pero los últimos 10 años, pues tengamos, o los últimos 15 o los últimos 20, tener que estar con una serie de medicamentos, de tratamientos, de costos sociales, etc. Entonces, bueno, la relevancia de la ejecución adecuada de esos recursos suficientes, con una infraestructura clara que pueda dotar
de características que permitan que esos derechos humanos, como la educación o como la salud, a través de los presupuestos se levanten y den certeza a que podemos tener mejores niveles de justicia, de igualdad, de libertad y, como lo refiere el propio Martin Luther King, de fraternidad.